Los dioses y los cultos griegos. Los griegos eran politeístas, pues creían en varias divinidades. Sus dioses eran antropomorfos porque se le atribuían forma y personalidad humana. Tenían poderes y eran inmortales. Su morada era el Olimpo, donde gobernaba Zeus y su esposa Hera. Apolo era el dios de las ciencias y de las artes. Destacaba por su belleza y portaba un arpa. Poseidón era el dios de las aguas y era representado con un tridente. Artemisa era la diosa de los bosques y de la caza. Atenea era la diosa de la guerra y de la sabiduría. Afrodita era la diosa del amor. El culto religioso se celebraba en templos que tenían una estatua de la divinidad a la que se adoraba. Cada ciudad tenía su divinidad, aunque también existían cultos panhelénicos que compartían todas las polis griegas. Los griegos organizaban competiciones deportivas en honor a los dioses. La más famosa fueron los Juegos Olímpicos en honor a Zeus, que se celebraban cada 4 años. Los juegos duraban 7 días en el que se declaraba una tregua entre todas las polis. El primer día se organizaba una procesión y se les llevaban ofrendas a Hera y a Zeus. Los vencedores eran aclamados por el público y su premio era una corona de olivo. Los griegos creían que se podía adivinar la voluntad de los dioses a través del oráculo sobre respuestas al pasado, presente y futuro. Creían que las divinidades provocaban en las sacerdotisas llamadas pitias y sibilas respuestas enigmáticas. Las pitonisas contactaban con los dioses y transmitían el mensaje. Destacó el oráculo de Delfos, que llegó a ser el centro religioso más importante de la Grecia antigua. Los griegos explicaban el sentido de las cosas a través de narraciones que llamaban mitología. En estas historias intervenían dioses, seres humanos y héroes. Los héroes nacían como seres humanos y a veces alcanzaban la categoría de semidioses gracias a su valentía o a su fortaleza. Por medio de la mitología, es decir, de los mitos, explicaban el cosmos, los fenómenos de la naturaleza y el papel del ser humano. Al principio solo existía el caos. De allí salieron Gea, la tierra, y Eros. Gea dio a luz a Urano, que es el cielo estrellado. Del amor de Gea y Urano nacieron monstruos como los titanes y los cíclopes. Pero a medida que nacían, Urano los introducía nuevamente en el cuerpo de Gea, hasta que Crono, que era un cíclope, logró acercarse a él y castrarlo. A partir de entonces, Crono reinó en el universo y devoraba a sus hijos cuando nacían porque él sabía que su propio hijo lo iba a destronar. Al nacer Zeus, su madre Rea dio a Crono una piedra envuelta en pañales en el lugar de darle a Zeus y ocultó al pequeño en Creta, donde una cabra lo alimentó. La cabra se llamaba Amaltea. Zeus se convirtió en soberano de los inmortales y después de vencer a los monstruos nacidos antes que él, ordenó el universo. Reinó en el Olimpo y presidió el banquete de los 12 grandes dioses de Grecia, de quienes era hermano, padre o amante. Los griegos fueron los primeros en intentar dar una explicación lógica al mundo mediante la razón y la observación. Estos conceptos están en el origen de la filosofía, que es la ciencia que estudia la existencia humana, la moral o la verdad. Los principales filósofos griegos fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Los griegos también sintieron curiosidad por explorar otros territorios y contactar con otras civilizaciones. Para responder a ambas necesidades, la filosofía y la curiosidad por otras civilizaciones, surgió la historia y la geografía. En ambas ciencias destacó Heródoto,
Él realizó la primera descripción de los pueblos de la antigüedad y del territorio conocido en ese momento. En matemáticas destacaron Pitágoras, Tales o Euclides. En medicina, Hipócrates, buscando las causas de las enfermedades. En física, Arquímedes, y en astronomía, Aristarco de Samos. Fueron los creadores de la literatura occidental, desarrollando todos los géneros. El principal autor fue Homero, a quien se le atribuyen dos grandes poemas épicos. La Ilíada, que narra la conquista griega de Troya, Mión significa Troya, y la Odisea, que narra las aventuras de Ulises en el Mediterráneo a su regreso de la guerra de Troya. El teatro surgió con una finalidad religiosa, en honor a Dionisio, el dios del vino, pero pronto se convirtió en un género literario. Se construyeron teatros donde se representaban dos tipos de obras. Tragedias. Abordaban los grandes dilemas del ser humano a través de los personajes y de los mitos. Los temas eran el destino del ser humano, sus pasiones o su relación con el resto de la sociedad. Los principales autores fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. Comedia. Aparecieron posteriormente. Trataban aspectos de la vida cotidiana de manera satírica, junto a otros temas como la guerra. Su característica fundamental era el humor. Se buscaban situaciones y juegos de palabras que resultaban divertidos para el público. Los autores destacados en la comedia fueron Aristófanes y Menandro. Resumiendo, la tragedia conducía al espectador a tomar conciencia de los grandes problemas de la existencia a través del miedo. La comedia lo hacía por medio de la risa. Los teatros eran de forma semicircular y todos podían existir a ellos excepto los esclavos. El arte clásico griego tenía dos finalidades: alcanzar el equilibrio entre todos los elementos de la obra artística y perseguir la búsqueda de la belleza. Los alfareros crearon diferentes modelos de cerámica, cada una para un uso concreto. Las ánforas se utilizaban para almacenar vino y aceite, las cráteras para mezclar agua y vino, y el kílix se empleaba como copa de vino. Las cerámicas se decoraban con motivos geométricos o animales, o bien con representaciones de escenas mitológicas, literarias o de la vida cotidiana. Los colores que utilizaban eran el rojo y el negro. La arquitectura griega. Los mejores ejemplos de arquitectura griega son los templos religiosos. Eran edificios rectangulares, decorados con relieve, y sobre estos se aplicaba pintura. Estaban rodeadas por un peristilo, que es una galería de columnas. En el interior del templo, la naos, que era la sala más importante, ya que en ella se encontraba la estatua de la divinidad. Las construcciones eran adinteladas o arquitrabadas, es decir, que no usaban el arco en la bóveda y solo se empleaban elementos horizontales y verticales para sujetarlas. Las columnas sostenían el edificio y sobre ellas se colocaba el dintel. La diferencia con las construcciones egipcias y mesopotámicas es que los griegos construían edificios hechos a la medida del ser humano. Buscaban la proporción y el equilibrio y se ayudaban de las ciencias como las matemáticas para poder realizarlo. El Partenón de Atenas era uno de los edificios más armónicos de la antigüedad. Se construyó en el siglo V a.C., en agradecimiento a la victoria de los griegos contra los persas en las guerras médicas. En él se honraba a la diosa de la ciudad, que era Atenea Pártenas. Estaba cubierto por numerosos relieves de vivos colores, donde se representaban escenas mitológicas. Frontón, con escenas mitológicas. Columnata de entrada. Dintel. Friso con metopas o mármoles decorados. Naos, dependencia con la estatua de Atenea Pártenas. Peristilo, galería de columnas.
Los griegos crearon los órdenes arquitectónicos. Eran distintos modelos para construir edificios que distribuían de diferente manera los elementos estructurales y los decorativos. Estos modelos evolucionaron en el tiempo, lo que dio lugar a 3 órdenes. La escultura griega se centró en la representación del cuerpo humano. Los artistas griegos aplicaron en las esculturas los ideales de equilibrio, armonía, proporción y belleza. Los materiales empleados fueron el mármol y el bronce. Podemos distinguir 3 periodos. Época arcaica, entre los siglos 7 y 6 a.C. Sobresalen las representaciones de jóvenes de ambos sexos. Los kuroi, u hombres jóvenes, y las korai, o doncellas. Son personajes rígidos, poco expresivos, y destaca en ellos la llamada sonrisa arcaica. Época clásica, entre los siglos 5 y 6 a.C. Es la época de mayor esplendor escultórico. Las estatuas abandonan la rigidez e incorporan el movimiento. Las obras transmiten serenidad y belleza. Sobresalen escultores como Mirón, Fidias o Praxíteles. Época helenística, entre los siglos 3 y 1 a.C. Las esculturas muestran mayor expresividad y realismo. Aparentan estar en movimiento y a veces tienen posiciones muy forzadas. Los rostros pretendían reflejar los sentimientos. Hay conjuntos escultóricos de gran complejidad. A lo largo de su historia, los romanos pasaron de tener una religión politeísta, heredada de los griegos, a adoptar una religión monoteísta, el cristianismo. Esto sucedió a partir del siglo IV después de Cristo. Los romanos hicieron suyas las divinidades griegas a las que dieron nombres latinos. Así, Zeus se convirtió en Júpiter, Hera en Juno, Poseidón es Neptuno, Apolo en Febo, Afrodita en Venus, Atenea en Minerva y Artemisa en Diana. La conquista de nuevos territorios hizo que los romanos tomaran contacto con otras civilizaciones y adoptaran algunas de sus divinidades. De los frigios tomaron a Cibeles, que es la madre naturaleza. De los persas incorporaron a Mitra, que es el dios solar. Al igual que los griegos, los romanos consultaban a sus dioses antes de tomar cualquier decisión. Lo hacían por medio de augures, que eran sacerdotes que predecían las decisiones divinas utilizando el auspicio. El auspicio era una predicción basada en el vuelo de los pájaros. También hacían sacrificios en los templos para agradar a sus dioses. Cuando se adoptó el cristianismo, quienes seguían adorando a los antiguos dioses eran paganos. Algunas festividades romanas se siguen celebrando hoy bajo otras tradiciones. Por ejemplo, la Saturnal o fiesta de los esclavos. Es una fiesta dedicada a Saturno, que era el dios de la agricultura y de la cosecha. Las Saturnales se celebraban en diciembre y culminaban el día 25 con el nacimiento del sol Invictus. ¿Te suena que es la misma fecha que la Navidad? Eran días de comida, regalos y disfraces. A que cada vez te suena más, ¿verdad? Mientras duraban las fiestas, los esclavos eran frecuentemente liberados de sus obligaciones y a veces cambiaban el rol con sus amos. Además del culto a los dioses más conocidos, cada familia romana adoraba a sus propios dioses domésticos. El pater familias era el encargado de este rito. Los lares eran los protectores del hogar. Se representaban con figuras que llevaban un plato en la mano. Se guardaban en una hornacina o pintaban su imagen en una pared con la apariencia de 2 jóvenes danzando. Los manes representaban el alma de los familiares difuntos. Se les realizaban ofrendas de miel, leche o flores. Los penates eran dioses relacionados con la comida. Se les rendía culto a la hora de reunirse a la mesa. Sus ofrendas típicas eran la sal y la harina.
El lararium era un pequeño altar doméstico donde se rendía culto a los dioses. Los romanos crearon una cultura propia a partir de la influencia de otras civilizaciones, como la griega y la etrusca. En su proceso de expansión, difundieron su cultura por todos los lugares a donde llegaba su imperio. Después de más de 2000 años, aún hoy, parte de su legado continúa vigente. El derecho. Los romanos redactaron leyes que establecían derechos y obligaciones de los ciudadanos y que regulaban su relación con el Estado. El derecho romano es nuestro derecho actual. El latín. La lengua latina fue fundamental en la romanización por el Mediterráneo. Muchos idiomas actuales proceden del latín, como el español, el rumano, el italiano, el francés, etc. El urbanismo. Roma diseñaba sus ciudades en forma de cuadrícula con el cardo y el decumano como calles principales. Muchos arquitectos siguen proyectando los nuevos barrios siguiendo el mismo modelo. El cristianismo. En el 380 después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, extendiéndose por Europa y más tarde por el resto del mundo. Actualmente es la religión con el mayor número de fieles. La Ley de las 12 Tablas, también conocida como la Ley de Igualdad Romana, fue un texto redactado durante la República por la insistencia de un tribuno de la plebe. La Ley de las 12 Tablas recogía una serie de reivindicaciones de los plebeyos relacionadas con asuntos de la vida diaria. La arquitectura y el arte romano. El arte romano heredó de los etruscos el aspecto útil de las construcciones y de los griegos la belleza y los órdenes clásicos. Las construcciones de los griegos tenían una escala humana, mientras que los romanos levantaron construcciones monumentales junto a edificios que eran prácticos, como por ejemplo las termas, los acueductos y los teatros, y construyeron otros como medio de propaganda, como los arcos del triunfo. Emplearon nuevos materiales e introdujeron innovaciones técnicas que dieron lugar a la arquitectura abovedada. El uso del cemento, que es una mezcla de arcilla, arena, agua y cal, dio mayor resistencia a los muros. El arco semicircular o medio punto se utilizó para la construcción de puentes, acueductos, anfiteatros o circos. La bóveda cañón es un sistema de cubierta que resulta de la prolongación de arcos de medio punto. Permitió la construcción de edificios de grandes dimensiones. Se utilizó la cúpula o bóveda circular. Cuando las ciudades romanas crecieron en población, creció también la demanda de agua. Los ingenieros romanos inventaron los acueductos. Tenían forma de puente soportados por una o más filas de arcos que transportaban el agua desde los manantiales hasta los centros urbanos. Luego, el agua se canalizaba en tuberías y se llevaba hasta las zonas altas de la ciudad. Allí se acumulaba en cisternas y se distribuía a las fuentes. La escultura romana destaca por su realismo y expresividad. Los retratos de personajes ilustres nos permiten saber cómo eran. Debido a la influencia griega, los romanos dejaron de utilizar el barro y el bronce y adoptaron el mármol para realizar estatuas. Los escultores crearon distintos tipos de obras. Los relieves históricos narraban acontecimientos de la historia de Roma y se usaron para decorar las paredes de los palacios romanos. Los bustos eran esculturas de medio cuerpo. Destacan los retratos de personajes con cargos importantes que pertenecían a las principales familias patricias. Las estatuas. Las estatuas de los emperadores y principales cargos políticos tenían como fin la propaganda. Eran elaboradas en bronce e idealizaban el personaje esculpido. Las estatuas ecuestres se utilizaban para honrar a personalidades relevantes
como emperadores y líderes militares. Estaban esculpidas en bronce. Las pinturas y mosaicos romanos. Los romanos utilizaron la pintura y el mosaico para decorar las paredes y los suelos de palacios y villas. En ellas se representaban escenas de la vida cotidiana y mitológicas o figuras geométricas. La pintura se adaptaba al espacio donde se ubicaba y de esta forma daba una sensación de perspectiva. Los romanos emplearon la pintura al fresco. Para esto, cubrían la pared con cal y aplicaban sobre ella pigmentos de color. Los mosaicos se usaban para decorar los suelos. Estaban compuestos por conjuntos de teselas, que eran pequeñas piedras de colores. Al unirse, componían dibujos geométricos, escenas mitológicas, religiosas o de la vida cotidiana. Las ciudades romanas. Roma era la capital del imperio y se convirtió en el centro de la vida social, económica y cultural. Su modelo urbanístico se implantó en cada territorio conquistado. La gente más adinerada vivía en domus, que eran casas grandes, unifamiliares, de una única planta. Las habitaciones estaban dispuestas alrededor de un patio llamado atrium. Los más grandes podían ocupar toda una manzana. Las clases sociales más populares vivían en las insulae, que eran bloques de viviendas de varios pisos. Las insulae contaban con una o varias habitaciones y en su parte baja solía haber tiendas, como panaderías o tabernas.